En esta serie de 4 vídeos, hablaremos sobre el camino de los trabajadores de la luz, desde la conciencia basada en el ego hasta la conciencia basada en el corazón. Estos vídeos estarán completamente dedicados a las características psicológicas de esta transformación. Etapa 1. El comienzo del final, el ego ya no satisface. La transición de la conciencia apoyada en el ego hacia la apoyada en el corazón comienza con la experiencia de un vacío interno. Cosas que antes llamaban tu atención o situaciones que te perturbaban profundamente, ahora te dejan vacío o sin inspiración. De alguna manera, las cosas parecen haber perdido su significado y propósito habituales. Antes de experimentar este vacío, la conciencia está atrapada por el miedo y, en consecuencia, necesita reafirmarse constantemente, buscando validación externa, porque no está dispuesta a enfrentar el miedo subyacente al rechazo y a la soledad. Este miedo profundo y la necesidad de validación externa pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo como la verdadera razón detrás de muchas de tus acciones. Toda tu vida puede estar construida sobre esto sin que te des cuenta. Quizás seas consciente de una vaga inquietud o tensión interior. Pero, frecuentemente, un acontecimiento importante, como la ruptura de una relación, el fallecimiento de un ser querido o la pérdida de un empleo, te invita a examinar realmente la naturaleza de esta tensión o inquietud. Cuando el ego es el centro de tu ser, tu conciencia y tu vida emocional están en un estado de contracción. Estás encogido por el miedo y, por ello, constantemente a la defensiva. Cuando estás en la etapa del ego, siempre experimentas un estado de carencia, una necesidad de algo más. La base de tus pensamientos, sentimientos y acciones es un agujero negro, un vacío que nunca puede ser llenado completamente. Es un agujero de miedo, un lugar cubierto por sombras, ya que desvías tu conciencia de ahí. En las sombras hay un vacío del que eres vagamente consciente, pero no quieres enfrentarlo. En esta etapa, tu relación con Dios o con todo lo que es está marcada por sentimientos de separación. En lo más profundo de tu ser, te sientes solo y abandonado. Te sientes como un fragmento roto, insignificante, sin propósito. Y como ocultas el miedo que esto te provoca, solo lo experimentas indirectamente, como una sombra. Las personas sienten horror al enfrentar el vacío interno con plena conciencia. Temen encontrarse con su oscuridad interior e investigarla. Sin embargo, si no la enfrentas, seguirá ahí y necesitarás desarrollar estrategias para lidiar con ella para hacer tu vida soportable. La estrategia del ego siempre consiste en abordar el problema desde la periferia, en lugar de hacerlo desde el centro. El ego busca resolver el problema dirigiendo la conciencia hacia el exterior. Intenta aliviar el dolor interno alimentándote con energías externas. Las energías que más le gustan son el reconocimiento, la admiración, el poder, la atención, etc. De este modo, el ego aparentemente crea una respuesta al profundo deseo del alma de unidad, seguridad y amor. Este deseo, en sí mismo, es completamente válido y genuino. Es Dios llamándote. Es tu propia naturaleza llamándote. Tú eres Dios. Dios es la energía de la unidad, la seguridad y el amor. Todos anhelan el amor incondicional y el abrazo de la energía que llaman Dios. En esencia, este anhelo es el deseo de ser plenamente consciente de tu propio ser divino, por lo tanto, de estar en unidad con Él. Tu propia divinidad es tu entrada al amor incondicional. Solo puedes encontrarlo enfrentando el miedo y la oscuridad que lo rodean, y esto lo logras volviendo tu mirada hacia el interior en lugar de hacia el exterior. Esto lo haces empleando tu conciencia como una luz que disipa las sombras. La conciencia es luz. Por lo tanto, no necesita luchar contra la oscuridad, su simple presencia la disuelve. Al volver tu conciencia hacia el interior, los milagros realmente sucederán para ti. El ego, sin embargo, procede de manera totalmente contraria. Registra la necesidad de amor y seguridad, pero intenta responder a esta necesidad sin enfrentar la oscuridad y el miedo internos. Para lograrlo, utiliza un cierto truco. Transforma la necesidad de amor en una necesidad de aprobación o reconocimiento por parte de los demás, convierte la necesidad de unidad y armonía en una necesidad de sobresalir y ser mejor que los demás. Una vez que crees que ser amado es ser admirado por tus logros, ya no necesitas buscar el amor dentro de ti, simplemente tienes que esforzarte más. De este modo,
el ego se esfuerza por mantener tapado el caldero del miedo. Tu deseo original de amor y unidad dichosa se presenta, entonces, de manera distorsionada, como el deseo de reconocimiento. Y estás constantemente buscando validación externa, que te proporciona, temporalmente, un poco de seguridad. Tu conciencia está completamente enfocada en el mundo exterior. Confías en el juicio de los demás y vives muy preocupado por lo que piensan de ti. Esto es muy importante para ti, ya que tu autoestima depende de ello. En realidad, tu autoestima disminuye cada vez más, ya que estás entregando tu poder a fuerzas externas que te juzgan por tus logros externos y no por tu verdadero ser. Mientras tanto, el sentimiento profundamente arraigado de abandono y soledad no se alivia. En realidad, empeora, ya que te niegas a mirarlo. Aquello que no quieres mirar se convierte en tu lado oscuro. El miedo, la irritación y la negatividad pueden rondarte e influirte, intensificados por tu negativa a ir hacia tu interior. El ego puede ser muy obstinado cuando se trata de suprimir ciertas dudas, sospechas y sentimientos, no cede el control fácilmente. Lo que percibes como malo en tu mundo siempre es el resultado del apego al poder personal. Es la negativa a soltar el control y aceptar el miedo y la oscuridad internos. El primer paso hacia la iluminación es rendirse a lo que es. La iluminación significa permitir que todos los aspectos de tu ser sean llevados a la luz de tu conciencia. La iluminación no significa que eres completamente consciente de todo lo que hay dentro de ti, sino que estás dispuesto a enfrentar cada aspecto conscientemente. La iluminación es igual al amor. Amar significa, acéptate tal como eres. La oscuridad interior, esa sensación de abandono en lo más profundo de tu alma, que todos ustedes temen tanto, es temporal. La etapa del ego es solo un paso en el largo desarrollo y despliegue de la conciencia. En esta etapa, se da el primer salto hacia una conciencia divina individualizada. El nacimiento de una conciencia individual, tu nacimiento como alma separada, va acompañado de la experiencia de estar solo, de sentirse separado de tu padre/madre. Es comparable al trauma del nacimiento en tu mundo físico. En el útero, el bebé experimenta un sentimiento oceánico de unidad con su madre. Al nacer, se convierte en una unidad en sí mismo. Debido a este trauma de nacimiento, hablando ahora del nacimiento del alma, la misma lleva consigo un sentimiento de haber sido desgarrada, pues tuvo que desprenderse de todo en lo que confiaba. En un capítulo posterior, volveremos a la noción del nacimiento del alma. Aquí solo queremos destacar que también hay un aspecto del alma que es eterno y atemporal, por lo tanto no sujeto a nacimiento ni muerte. El alma recién nacida anhela regresar al estado de semiconsciencia de unidad, de donde viene y que considera su hogar. Como esto es imposible, experimenta un gran temor y sentimientos de desolación y duda. Este miedo interno y desorientación gradualmente forman el terreno fértil para que el ego tome el control. El alma tiene que lidiar con el miedo y el dolor, y el ego promete proporcionar una solución. El ego presenta la perspectiva de poder y control a la conciencia del alma. El alma, sintiéndose impotente y perdida, se rinde y pone al ego al mando. El ego es esa parte del alma que se orienta hacia lo material, hacia el mundo externo. En esencia, el ego es el instrumento del alma para manifestarse como un ser físico, dentro del tiempo y el espacio. El ego proporciona enfoque a la conciencia. Hace que la conciencia sea específica en lugar de oceánica, aquí y ahora en lugar de en todas partes. El ego traduce impulsos internos en formas materiales específicas. Es esa parte de ti que construye un puente sobre el vacío entre tu parte no física, espiritual, y tu parte física. Para el alma, como ser espiritual no físico, es completamente antinatural estar fijada en tiempo y espacio. El alma es esencialmente independiente de cualquier forma material. Cuando sueñas que estás volando, estás conectando con esa parte de ti mismo que es independiente y libre. El ego, por otro lado, ata y fija. Te capacita para funcionar en la realidad física. Como tal, el ego tiene un papel muy valioso, que no tiene nada que ver con bueno o malo. Cuando funciona en una situación equilibrada, es una herramienta neutral e indispensable para el alma que habita un cuerpo físico en la tierra. Sin embargo,
Cuando el ego comienza a gobernar la conciencia del alma, en lugar de funcionar como su herramienta, el alma pierde el equilibrio. Cuando el ego se impone sobre el alma, característica típica de la conciencia basada en el ego, no simplemente traduce los impulsos internos en formas materiales, sino que controla y suprime selectivamente esos impulsos. El ego entonces te presenta una imagen distorsionada de la realidad. El ego desequilibrado siempre persigue el poder y el control. Bajo este prisma, interpreta todos los hechos como positivos o negativos. Es muy instructivo descubrir tus propias motivaciones basadas en el poder y el control en tu vida diaria. Trata de observar cuán frecuentemente quieres que las cosas o las personas se plieguen a tu voluntad, incluso si es por una causa noble. ¿Con qué frecuencia te molestas porque las cosas no salen como quieres? Es importante reconocer que, bajo la necesidad de controlar, siempre existe el miedo a perder el control. Por lo tanto, pregúntate, ¿cuál es el riesgo de soltar el control, de dejar ir la necesidad de previsibilidad? ¿Cuál es mi miedo más profundo? El precio que estás pagando ahora por mantener las cosas bajo control es que tu actitud hacia la vida es tensa y reprimida. Cuando te atrevas a vivir bajo la inspiración interna y solo hagas lo que te traiga alegría, se creará un orden natural y verdadero en tu vida. Te sentirás relajado y feliz, sin la necesidad de moldear el flujo de la vida. Esto es vivir sin miedo, es vivir con plena confianza en lo que la vida te traerá. ¿Puedes hacerlo? Para un alma joven, la trampa de la conciencia basada en el ego es casi inevitable. El ego ofrece una salida al problema, de miedo y abandono. Desvía tu atención de lo que está en el interior hacia lo que puedes obtener del mundo externo. Esta no es la solución real al problema, pero parece traer alivio por un tiempo. Ejercer poder y control sobre las cosas que te rodean puede darte una satisfacción temporal o un estímulo. Hay un breve sentimiento de ser amado, admirado y respetado. Alivia tu dolor por un tiempo. Pero eso dura poco, y tienes que esforzarte nuevamente para destacar, para ser aún mejor, más atractivo o más útil. Por favor, ten en cuenta que, bajo la bandera del ego, puedes ser tanto amable como malintencionado, tanto dador como receptor, tanto dominante como servil. Mucho de lo que se da aparentemente con generosidad es un llamado inconsciente de atención, amor y reconocimiento hacia quien recibe el regalo. Cuando siempre estás cuidando y dando a los demás, simplemente te estás escondiendo de ti mismo. Por lo tanto, para entender lo que significa la dominación del ego, no necesitas necesariamente pensar en tiranos crueles, como Hitler o Saddam Hussein. Simplifica, obsérvate en tu vida diaria. La presencia de la dominación del ego puede reconocerse por la necesidad de controlar las cosas, querer que cierta persona se comporte de un modo determinado, por ejemplo. Para lograr que esto suceda, exhibes ciertos tipos de comportamiento. Eres condescendiente y amable, por ejemplo, y te esfuerzas por no herir los sentimientos de otra persona. Hay una necesidad de control detrás de este comportamiento. Porque quiero que me ames, nunca estaré en tu contra. Esta línea de pensamiento está basada en el miedo a depender de ti mismo, el miedo a ser rechazado o abandonado. Lo que parece ser dulzura y simpatía, en realidad es una forma de autonegación. Esto es el ego trabajando. Mientras el ego gobierne tu alma, necesitarás alimentarte de la energía de otras personas para sentirte bien. Sentirás que debes ganarte la aceptación de los demás, de una autoridad externa a ti. Sin embargo, el mundo que te rodea no es fijo ni estable. Nunca puedes confiar en la lealtad permanente de aquel en quien confías, ya sea tu cónyuge, tu jefe o tus padres. Por eso tienes que trabajar todo el tiempo, siempre atento a las porciones de aprobación que recibes. Esto explica por qué la mente de quien está en la etapa del ego se encuentra en un estado permanente de tensión y nerviosismo. El ego no puede suplirte con verdadero amor y autoestima. La solución que ofrece al trauma del abandono es, en realidad, un pozo sin fondo. La verdadera misión de la conciencia del alma joven es convertirse en los padres que perdió. Por favor, ten en cuenta que la estructura de la vida en la Tierra, considerando el proceso de comenzar como un bebé desamparado y crecer hasta transformarte en un adulto independiente, frecuentemente te invita a hacer exactamente eso. Muy a menudo, la clave para la verdadera felicidad en tu vida consiste en esto:
que te transformes en tu propio padre y madre, y te des a ti mismo el amor y la comprensión que perdiste y que echas de menos en los demás. En el nivel más amplio y metafísico, del cual estamos hablando, esto significa: comprende que tú eres Dios, no una de sus pequeñas ovejas perdidas. Esta es la comprensión que te llevará de regreso al hogar. Esta es la comprensión que te llevará al núcleo de quien eres, amor y poder divino. El final de la etapa del ego surge cuando el alma se da cuenta de que está siempre repitiendo el mismo ciclo de acciones y pensamientos. El ego pierde su dominio cuando el alma se siente agotada y aburrida de esforzarse todo el tiempo por un tesoro eternamente inalcanzable. Entonces el alma comienza a sospechar que las promesas del juego en el que participa son falsas y que, en realidad, no hay nada allí para ganar. Cuando el alma se cansa de intentar y de estar siempre al tanto, suelta un poco el control. Con menos energía siendo gastada en controlar los pensamientos y el comportamiento, se abre un espacio energético que permite experiencias nuevas y diferentes. Al principio, cuando entras en esta etapa, puedes sentirte muy cansado y vacío por dentro. Las cosas que antes considerabas importantes ahora pueden parecerte totalmente sin sentido. Incluso pueden surgir miedos que no tienen ninguna causa clara o inmediata. Pueden ser temores vagos de morir o de perder a tus seres queridos. También puede aflorar una ira relacionada con situaciones en tu trabajo o en tu matrimonio. Todo lo que parecía obvio ahora está en duda. Aquello que la conciencia apoyada en el ego intentaba prevenir finalmente ocurre. Gradualmente, la tapa de la olla se levanta y todo tipo de emociones incontrolables y miedos emergen y entran en tu conciencia, sembrando duda y confusión en tu vida. Hasta ese momento, estabas funcionando casi siempre en piloto automático. Muchos patrones de pensamientos y sentimientos dentro de ti ocurrían automáticamente, permitías que sucedieran sin cuestionarlos. Esto daba unidad y estabilidad a tu conciencia. Sin embargo, cuando tu conciencia crece y se expande, tu personalidad se divide en dos. Una parte de ti quiere mantenerse en los viejos patrones, la otra parte los cuestiona, y te enfrentas a sentimientos desagradables como ira, miedo y duda. Por eso, la expansión de la conciencia que ocurre al final de la etapa del ego es frecuentemente experimentada como un aguafiestas, un intruso mal recibido que arruina el juego. Esta nueva conciencia descoloca todo lo que antes parecía obvio y despierta emociones dentro de ti con las que no sabes cómo lidiar. Cuando comienzas a dudar de los patrones de pensamiento y acción basados en el ego, una nueva parte de ti penetra tu conciencia. Es la parte de ti que ama la verdad en lugar del poder. Vivir de acuerdo con las imposiciones del ego es muy represivo. Estás sirviendo a un pequeño y temeroso dictador que aspira al poder y al control, no solo sobre tu entorno, sino especialmente sobre ti mismo. Tus flujos espontáneos de sentimientos e intuición son reprimidos por él. Al ego no le gusta mucho la espontaneidad. Te impide expresar libremente tus sentimientos, ya que los sentimientos y las emociones son incontrolables e impredecibles, lo que resulta peligroso para el ego. El ego trabaja con máscaras. Si tu ego te ordena, sé dulce y amable para ganarte la simpatía de las personas, sistemáticamente suprimirás los sentimientos de desagrado y enojo dentro de ti. Si empiezas a dudar de la viabilidad de esta orden, las emociones reprimidas aparecerán de inmediato. Los sentimientos no desaparecen al ser reprimidos. Siguen viviendo y ganan intensidad cuanto más se reprimen. Una vez que el alma experimenta el vacío y la duda, tan característicos del final de la etapa del ego, es posible encontrar y enfrentar todos los sentimientos y emociones que antes estaban escondidos en la oscuridad. Estos sentimientos y emociones contenidos son la puerta de entrada a tu yo superior. Al explorar lo que realmente sientes, en lugar de lo que se supone que deberías sentir, recuperas tu espontaneidad e integridad, esa parte de ti que frecuentemente se llama tu niño interior. Entrar en contacto con tus verdaderos sentimientos y emociones te coloca en el camino de la liberación. Y así comienza la transición hacia la conciencia basada en el corazón.